El episodio de hoy es diferente. Hay historias que entretienen. Otras hacen pensar. Pero de vez en cuando aparece una historia que permanece contigo mucho después de haber terminado. La que estás a punto de escuchar, espero, sea una de ellas. Es la historia de Sairi, un gran guerrero indígena que pasó gran parte de su vida conquistando territorios, buscando respuestas y creyendo que entendía el mundo que lo rodeaba. Hasta que un día decidió emprender el viaje más importante de todos. Entrar a una montaña conocida por su pueblo como la Boca de la Serpiente. Los ancianos decían que la montaña se tragaba a los hombres y que quienes lograban regresar nunca volvían siendo los mismos. Pero antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo. Quiero invitarte a usar tu imaginación. Porque la imaginación es poderosa. Tiene la capacidad de transportarnos a lugares lejanos, de hacernos recorrer caminos que nunca hemos pisado y de acercarnos a mundos que existen más allá de nuestra propia experiencia. Así que, si puedes, cierra los ojos e imagina las montañas, los bosques y los senderos que aparecerán en esta historia. Imagina sus personajes, imagina los paisajes, imagina el sonido del viento entre los árboles y el eco de las voces antiguas. Porque algunas historias no solo se escuchan, también se viven a través de aquello que somos capaces de imaginar. Y quizás notes que este episodio es distinto a todo lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy no encontrarás una conversación ni una reflexión tradicional. Hoy quiero invitarte a recorrer una historia y a descubrir, a través de ella, preguntas que tal vez también viven dentro de ti. A lo largo de este relato he utilizado referencias a nombres, leyendas y palabras borucas, inspiradas en una cultura indígena costarricense que respeto y admiro profundamente. Esa es una historia nacida de las tradiciones antiguas, de la sabiduría de quienes estuvieron antes que nosotros y de las preguntas que todo ser humano lleva dentro. Porque a veces, para descubrir quién eres realmente, primero tienes que perderte. Bienvenidos a Sin Manual, No Playbook, un espacio donde no hay fórmulas perfectas ni caminos escritos. Aquí hablamos de la vida como es, con dudas, con errores, con momentos de claridad y otros donde estamos en el medio tratando de entender qué sigue. Este no es un podcast para decirte qué hacer, es un espacio para cuestionar, sentir y quizás encontrar tu propia respuesta, porque al final de cuentas nadie nos dio un manual y aún así seguimos avanzando. Sairi había escuchado historias sobre la boca de la serpiente desde que era niño. Algunos aseguraban que en el interior de aquella montaña habitaban espíritus antiguos. Otros decían que quienes entraban regresaban transformados. Y muchos evitaban siquiera pronunciar su nombre. Pero Sairi nunca había sido un hombre capaz de ignorar lo desconocido. Era un líder, un conquistador. Había atravesado valles, cruzado ríos y guiado a sus hombres a través de territorios que otros temían explorar. En su aldea lo respetaban. Algunos incluso le temían. Y aún así había algo que lo inquietaba. Porque, aunque jamás lo hubiera admitido frente a nadie, sentía que existían preguntas para las que no tenía respuesta. Así que emprendió el viaje. No se fue solo. Lo acompañaban sus mejores hombres, armados con lanzas, escudos y provisiones para varios días. Porque Sairi no conocía
otra manera de enfrentarse a lo desconocido que no fuera preparado para conquistarlo. Pasaron varios días antes de que la montaña apareciera ante ellos. Habían atravesado ríos, dormido bajo las estrellas y recorrido senderos que parecían perderse entre la vegetación. Pero una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse entre los árboles, la vieron por primera vez. Desde lejos, la montaña parecía observarlos, como si hubiera estado esperando su llegada desde mucho antes de que Sairi decidiera emprender el viaje. Y mientras el grupo continuaba avanzando, Sairi no podía dejar de mirarla. Cada cierto tiempo levantaba la vista y allí seguía, inmensa y silenciosa, dominando el horizonte. Había algo extraño en ella, algo difícil de explicar, como si una fuerza invisible lo estuviera llamando. Los últimos tramos del camino los recorrió casi sin pronunciar palabra. Sus hombres conversaban entre ellos, organizaban el campamento y discutían sobre las historias que habían escuchado acerca de aquel lugar. Pero Sairi permanecía en silencio. Tal vez se estaba preparando para lo que estaba a punto de vivir. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, entendía que aquella no sería una conquista más. Cuando finalmente alcanzaron la entrada, encontraron a varios ancianos sentados sobre grandes piedras. Permanecían en silencio, como si supieran que aquel encuentro ocurriría tarde o temprano. Nadie celebró la llegada del guerrero. Nadie pareció impresionado por sus conquistas. Simplemente lo observaron. Uno de los ancianos rompió el silencio. ¿Por qué has venido? Sairi sostuvo la mirada del viejo y respondió: porque quiero entender. Los ancianos intercambiaron miradas. Entonces uno tomó su lanza, otro recogió su escudo. Un tercero le pidió que dejara atrás todas sus pertenencias. Nadie entra armado en la boca de la serpiente. Sairi observó la inmensa entrada de la montaña. Debes entrar solo, le dijeron. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. Entonces uno de los ancianos se acercó y le dijo: lleva contigo 3 preguntas. 3 preguntas, dijo. Sí, 3 preguntas para entregárselas al espíritu de la montaña. Sairi asintió. Las preguntas ya vivían dentro de él desde hacía mucho tiempo. La primera era: ¿estoy en el lugar correcto? ¿Y cuál es la misión en este mundo? La segunda: ¿qué es la muerte? Y la tercera, la más profunda de todas: ¿qué es el gran espíritu? Sairi respiró profundamente. Miró por última vez a sus hombres. Fue entonces cuando una anciana, la más vieja, que hasta ese momento no había pronunciado una sola palabra, levantó la mirada. Sus ojos parecían haber contemplado generaciones enteras pasar frente a la montaña. Observó a Sairi durante unos instantes y dijo: si entras ahí, cuando regreses, ya no serás el mismo. Nadie añadió nada más. Y sin decir una palabra, Sairi cruzó el umbral de la boca de la serpiente. Al principio, el camino era amplio y todavía podía distinguir la luz del exterior. Pero poco a poco la oscuridad comenzó a envolverlo todo. La roca desapareció y dio paso a un sendero cubierto de vegetación. Grandes hojas se alzaban a su alrededor. Sairi apartaba la maleza para abrirse paso, hasta que comenzó a sentir algo extraño. No era que las plantas fueran gigantes, era él quien se estaba volviendo pequeño, cada vez más pequeño, hasta sentirse apenas como un insecto caminando entre las hojas.
continuó avanzando. El sendero se abrió lentamente hasta revelar una estructura imposible de comprender. No sabía si era un templo, no sabía si pertenecía al mundo de los hombres o al de los espíritus. Apenas tuvo tiempo de observarla porque frente a él algo llamó su atención. Apareció un enorme tótem de madera. En la base, una serpiente enrollada sobre sí misma. En el centro, un jaguar. Y en lo más alto, una lechuza observándolo en silencio. Zairi permaneció inmóvil. Entonces, de repente, la madera comenzó a moverse. La serpiente abrió lentamente la boca y empezó a devorar al jaguar. Zairi observó la escena sin comprender. El jaguar no peleaba, no huía, no se resistía. Simplemente se dejaba devorar. Fue entonces cuando la lechuza le habló. No importa qué tan poderoso seas o cuánto creas entender el mundo. Zairi levantó la vista. La lechuza continuó. Algún día terminarás siendo alimento de algo. La voz guardó silencio unos instantes. Y luego añadió. Procura ser buen alimento. Aquellas palabras quedaron atrapadas dentro de él. Miró hacia abajo como tratando de procesar lo que había escuchado. Al levantar la cabeza, todo había desaparecido. Continuó caminando, pero ya no lo hacía con la misma seguridad. Y mientras avanzaba, comenzó a hacerse preguntas. ¿Qué estoy enseñando a los demás? ¿Qué legado estoy dejando en este mismo instante? ¿He aprendido realmente algo durante todos estos años o simplemente he vivido creyendo que tenía las respuestas? La imagen del jaguar siendo devorado no abandonaba su mente. Por primera vez desde que había llegado a la montaña, Zairi dejó de pensar en conquistar y comenzó a pensar en quién era realmente. Siguió caminando. Las palabras de la lechuza seguían resonando en su mente mientras avanzaba entre la maleza. Procura ser buen alimento. No entendía del todo lo que significaban, pero tampoco podía apartarlas de sus pensamientos. ¿Qué he enseñado durante todos estos años? ¿Qué quedará de mí cuando ya no esté? Y más importante aún, ¿he aprendido realmente algo o he pasado la vida creyendo que lo sabía todo? La montaña guardaba silencio. El cansancio comenzó a apoderarse de su cuerpo. Sus piernas pesaban, sus ojos apenas lograban mantenerse abiertos. Encontró un espacio entre las hojas y se sentó sobre la tierra húmeda. Se acomodó como pudo y apoyó la espalda contra unas raíces que sobresalían del suelo. Por primera vez desde que había entrado en la boca de la serpiente, sintió que necesitaba descansar. Pero incluso mientras el sueño comenzaba a vencerlo, una sola pregunta seguía dando vueltas dentro de él. ¿Soy buen alimento? Poco a poco el cansancio terminó por vencerlo. Recostado sobre las hojas, escuchando el murmullo distante de la montaña, Zairi sintió como su cuerpo empezaba a relajarse. Sus pensamientos seguían dando vueltas alrededor de la misma pregunta. ¿Soy buen alimento? Intentó encontrar una respuesta, pero el agotamiento era demasiado grande. La oscuridad comenzó a envolverlo. Los sonidos del bosque se hicieron cada vez más lejanos. Y cuando creyó haber encontrado por fin el descanso que necesitaba, cuando pensó que había logrado conciliar el sueño, algo lo despertó. Al principio no supo qué era. Solo sintió una presión insoportable sobre el cuerpo. Le faltaba el aire. Intentó moverse, pero algo le apretaba desde todos lados. Abrió los ojos. Todo era oscuridad. No veía absolutamente nada. A su alrededor habían paredes húmedas y orgánicas que parecían contraerse sobre él. Intentó respirar, pero cada vez le costaba más. La ansiedad lo golpeó de repente.
Y entonces comprendió. Estaba dentro de la serpiente. La misma serpiente que había visto devorar al jaguar en el tótem, solo que esta vez ya no era un espectador. Ahora él era el jaguar. El corazón le golpeaba el pecho con violencia. Empujó con todas sus fuerzas, pero las paredes seguían cerrándose sobre él. Y de pronto, todo desapareció. Ya no estaba dentro de la serpiente. Ahora se encontraba observando una habitación de su aldea. Sobre un lecho descansaba un hombre. Tardó unos segundos en comprender que aquel hombre era él mismo. A ambos lados de la cama estaban sus hijos. No había guerreros, no había compañeros, no estaban los hombres que habían prometido seguirlo hasta el final. Solo estaban ellos. Quiso levantarse, quiso decirles que se marcharan, quiso decirles que continuaran con sus vidas, quiso decirles que no se quedaran viendo cómo moría, pero no podía mover el cuerpo, no podía hablar, no podía pronunciar una sola palabra. Y entonces volvió a la oscuridad, volvió a la serpiente, sintió otra vez la presión alrededor de su cuerpo, sintió como algo lo aplastaba lentamente, intentó escapar, intentó comprender, intentó luchar, pero una vez más, todo desapareció y volvió a verse tendido sobre el lecho. Sus hijos seguían allí, observándolo, esperando. Sairi comenzó a desesperarse. Saltaba de una realidad a otra sin entender qué estaba ocurriendo. Por momentos era el jaguar atrapado dentro de la serpiente. Por momentos era el hombre que agonizaba frente a sus hijos. Y cada vez que regresaba a la oscuridad sentía que el aire se agotaba un poco más. No merezco morir así, pensó. No he sido tan malo como para terminar de esta manera. Pero había algo que le dolía todavía más. Conocía cientos de personas. Había compartido victorias, celebraciones y batallas. Había guiado pueblos enteros. Y sin embargo, en el momento más importante de su vida, solo veía a sus hijos. ¿Dónde estaban los demás? ¿Qué había ocurrido con todos aquellos que juraban permanecer a su lado? La desesperación creció y creció hasta convertirse en miedo. Por primera vez, Sairi entendió que la muerte no era una historia que les ocurría a otros. También lo alcanzaría a él. La serpiente volvió a cerrarse sobre su cuerpo y entonces dejó de luchar. Agotado, comenzó a llamar a sus ancestros, a sus abuelos, a quienes habían partido antes que él. Dentro de la oscuridad pronunció una súplica. Ustedes que ya conocen este camino, enséñenme a morir. Durante un instante no ocurrió nada, hasta que una figura apareció frente a él. Era una anciana. Su rostro irradiaba calma. No había tristeza en sus ojos, no había miedo, solo una inmensa paz. Sairi la observó, esperando respuestas, pero ella solo dijo, deja ir. Las palabras resonaron dentro de él y comenzaron a aparecer imágenes. Pensó en la mujer que había amado y la dejó ir. Pensó en sus posiciones y las dejó ir. Pensó en el poder. Pensó en las riquezas que aún deseaba conquistar. Pensó en la imagen del guerrero invencible que había construido durante toda su vida y comenzó a soltarlo todo. Cada recuerdo que dejaba atrás arrancaba algo de su interior. La serpiente seguía oprimiéndolo. El dolor seguía allí. Pero algo estaba cambiando. Volvió a ver a sus hijos junto al lecho. Esta vez ya no intentó levantarse. Ya no intentó luchar. Solo quiso decirles una última cosa. Váyanse. Yo ya me voy. Sigan viviendo. Pero las palabras nunca salieron de su boca. Entonces ocurrió. La desesperación desapareció. El miedo desapareció. La angustia desapareció. Y Sairi comprendió algo que jamás había imaginado. Había muerto. El jaguar había muerto dentro de la serpiente. Y extrañamente ya no sentía miedo. No había dolor. No había preguntas. Solo una paz inmensa. Una paz tan profunda que no encontraba palabras para describirla. Permaneció suspendido en la oscuridad, rodeado por una presencia que no entendía, pero que tampoco necesitaba entender.
No sabía cuánto tiempo pasó allí, hasta que comenzó a caminar. No veía nada. No sabía hacia dónde iba, pero de alguna manera sabía que debía seguir avanzando. A lo lejos apareció una luz. Sayri caminó hacia ella. Cada paso lo alejaba de la oscuridad. Cada paso lo alejaba de la serpiente, hasta que finalmente atravesó la luz. Y al otro lado lo esperaba algo completamente distinto, porque el hombre que había entrado en la boca de la serpiente acababa de morir, y lo que estaba a punto de comenzar no era una continuación de su viaje, era un nuevo nacimiento. Y entonces atravesó la luz. La oscuridad desapareció. El peso que había sentido dentro de la serpiente desapareció. La desesperación, el miedo y la angustia quedaron atrás, como si pertenecieran a otra vida. Frente a él se extendía un bosque completamente distinto al que había conocido al entrar en la montaña. Ya no era la penumbra de la noche. Ahora todo estaba iluminado. La luz atravesaba las hojas, el aire parecía más ligero y los colores tenían una intensidad imposible de describir. Sayri dio unos pasos, todavía intentando comprender lo que acababa de ocurrir. Había muerto, no tenía dudas. El jaguar había muerto dentro de la serpiente. Y sin embargo, allí estaba, respirando otra vez como si hubiera nacido de nuevo. Entonces lo vio. A pocos pasos de distancia, un jaguar descansaba bajo los árboles. No sintió miedo. Sintió algo mucho más extraño. Era como si ambos compartieran la misma existencia y al mismo tiempo fueran seres distintos. El animal levantó la cabeza, lo observó durante unos segundos y caminó hacia él. Cuando estuvo frente a Sayri, hizo un pequeño gesto de bienvenida y le habló. Bienvenido. Sayri no respondió. Todavía intentaba entender dónde estaba. El jaguar lo observó en silencio y después de unos instantes hizo una pregunta. ¿Quieres morir bien? La pregunta atravesó a Sayri. Todavía llevaba dentro la desesperación de la serpiente. Todavía podía sentir el peso de aquel lecho, la angustia de no poder despedirse, el miedo de dejarlo todo atrás. Por eso respondió sin pensarlo. Sí. Su voz apenas era un susurro. Sí, quiero morir bien. El jaguar asintió lentamente. Entonces dijo, para morir bien, tienes que vivir bien. Sayri guardó silencio. No entendía completamente aquellas palabras, pero algo dentro de él sabía que eran importantes. El jaguar se dio la vuelta y comenzó a caminar. Antes de internarse entre los árboles, volvió la cabeza y dijo, ven, vamos a vivir. Sayri lo siguió. Caminaron durante un tiempo que no supo medir. A veces atravesaban senderos estrechos, otras veces llegaban a lugares abiertos donde el viento movía las hojas. Mientras avanzaban, el jaguar hablaba. Vivir no significa correr. Vivir no significa hacer todo de inmediato. Vivir significa entender cuándo avanzar y cuándo detenerse. Sayri escuchaba en silencio. Había pasado gran parte de su vida persiguiendo conquistas, imaginando el siguiente objetivo, creyendo que siempre había algo más que alcanzar. Pero aquel bosque parecía moverse a otro ritmo. De repente, un venado cruzó frente a ellos. Sayri volvió la mirada hacia el jaguar. Esperó que se lanzara sobre él. Esperó ver la fuerza del cazador. Pero el jaguar permaneció inmóvil. Como si hubiera leído sus pensamientos, sonrió. No tengo hambre. El venado desapareció entre los árboles. No cazamos por placer, continuó el jaguar. La tierra nos ofrece aquello que necesitamos cuando realmente lo necesitamos. Sayri siguió caminando a su lado.
reflexionando sobre aquellas palabras. Había dedicado toda su vida a conseguir más territorios, más reconocimiento, más poder. Y sin darse cuenta, había olvidado preguntarse cuánto necesitaba realmente. Siguieron avanzando hasta llegar a un claro en el bosque. A su alrededor había animales descansando, aves que cantaban y una presencia que Sairi no podía explicar. No veía a nadie, pero sentía que algo los acompañaba. Una presencia tranquila, amable, protectora. El jaguar se sentó junto a él. Hay momentos para luchar, dijo, pero también hay momentos para compartir. Sairi observó el lugar. Todo convivía en armonía. Por primera vez desde que había entrado en la montaña, dejó de pensar en lo que había perdido y comenzó a apreciar lo que tenía frente a él. Continuaron caminando. Pasaron los días, o al menos así lo sintió Sairi, hasta que una tarde se detuvieron a descansar. El jaguar regresó con alimento. Se sentaron juntos y comieron en silencio. Cuando terminaron, el animal comenzó a limpiarse las patas y el cuerpo con paciencia, con amor. Sairi lo observó. Comprendió que vivir no era solamente avanzar, también era detenerse, cuidarse, descansar, aprender a habitar el propio cuerpo. La noche cayó sobre el bosque. Subieron a un árbol alto desde donde podían ver a la distancia las luces de una aldea. La gente celebraba alrededor del fuego. Reían, cantaban, compartían lo poco o lo mucho que tenían. El jaguar contempló la escena durante un largo rato. Después habló. Los seres humanos pasan la vida buscando esto. Sairi guardó silencio. Buscan un lugar al que pertenecer. Buscan compañía. Buscan amor. Buscan una comunidad que les recuerde que no están solos. El viento atravesó las ramas. Abajo, la celebración continuaba. Y Sairi comprendió que, aunque los seres humanos construían murallas, ejércitos y ciudades enteras, en el fondo seguían buscando algo mucho más simple. Un lugar alrededor del fuego. Un sitio donde compartir la vida. Permanecieron allí hasta que la noche se hizo profunda. Finalmente, el jaguar volvió la mirada hacia él. Dime, hermano. Sairi levantó la cabeza. ¿Ya entiendes cómo se vive bien? Sairi pensó en el venado, pensó en el bosque, pensó en el descanso, pensó en la gente reunida alrededor del fuego. Y por primera vez desde que había entrado en la boca de la serpiente sonrió. Sí. El jaguar se acercó lentamente. Lo abrazó y le susurró al oído. Hermano, entonces ya puedes morir. Y una vez más, Sairi cerró los ojos. Pero aquella muerte no se parecía a la anterior. No había oscuridad consumiéndolo. No había una serpiente oprimiendo su cuerpo. No había desesperación. Simplemente sintió como el bosque, el árbol y la voz del jaguar se alejaban poco a poco hasta desaparecer por completo. Y hasta aquí llega la primera parte de la historia de Sairi. Un hombre que entró a la boca de la serpiente buscando respuestas y que poco a poco comenzó a descubrir que algunas preguntas no se responden con la fuerza, ni con las conquistas, ni con todo aquello que creemos saber. Pero el viaje todavía no ha terminado. Todavía queda un último tramo del camino. Todavía queda una montaña por recorrer. Y una respuesta que cambiará para siempre la forma en que Sairi entiende la vida, la muerte
y aquello que las antiguas tradiciones llamaban el Gran Espíritu. La segunda parte llegará muy pronto. Y tal vez la pregunta no sea qué encontró Sairi dentro de la montaña, sino qué pregunta llevamos nosotros cuando decidimos entrar en nuestros propios caminos. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Gracias por dedicarme tu tiempo y gracias también por dedicarte tiempo para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio para terminar la historia de Sairi. Y recuerda, todo va a salir bien.